Joe Biden llama hijo de puta a un periodista de Fox y queda grabado con un micrófono abierto. Peter Doocy de Fox News le preguntó al presidente sobre la inflación, que está en su punto más alto en casi 40 años y ha afectado la aprobación pública del mandatario. Un insulto del presidente Joe Biden hacia el reportero de Fox News, Peter Doocy, fue captado el lunes por la tarde luego de responder a una pregunta que el periodista hizo sobre la inflación. «Estúpido hijo de puta», dijo Biden, sin percatarse de que el micrófono estaba encendido aún. La Casa Blanca informó por la noche que el presidente había llamado personalmente a Doocy para disculparse por el exabrupto, según adelantó la cadena CNN. Biden ha tenido una relación constantemente tensa con Doocy desde que el reportero de Fox News cubrió su campaña presidencial en 2020. Durante una conferencia de prensa la semana pasada, Doocy le preguntó a Biden por qué había llevado al país tan a la izquierda, a lo que el presidente se rió antes de decir que no es socialista. El incidente de este lunes sucedió durante una comparecencia en el ala este de la Casa Blanca, donde realizó una reunión con su consejo de competencia. Los reporteros en la sala gritaron una serie de preguntas después de los comentarios de Biden. Peter Doocy de la cadena Fox News le preguntó a Biden sobre la inflación y lo relacionó con la aprobación pública del presidente. Doocy gritó: ¿cree que la inflación es una responsabilidad política antes de las elecciones intermedias? Biden respondió con sarcasmo: es un gran activo más inflación. Luego sacudió la cabeza y agregó: ¡qué estúpido hijo de puta! Sus comentarios fueron capturados en video y por el micrófono frente a él. Doocy se rió en una aparición posterior en su red, bromeando: nadie lo había verificado todavía y ha dicho que no es cierto. El historial de preguntas de Doocy a Biden. Es frecuente que Doocy grite preguntas a Biden con particular agresividad en las comparecencias del presidente con la prensa. La administración Biden ha insistido repetidamente en que está enfocada en frenar la inflación, con el presidente reorientando toda su agenda económica en torno al tema. Pero el mandatario también ha mostrado disposición a desafiar a medios que considera demasiado críticos, especialmente Fox News y Doocy. En su conferencia de prensa la semana pasada, Biden le dijo a Doocy con sarcasmo: «Siempre me haces las preguntas más amables». «Tengo toda una carpeta llena», respondió el reportero. «Sé lo que haces», dijo Biden. «Ninguno de ellas tiene mucho sentido para mí», dispara, afirmó entonces. Por otro lado, los 3 policías que ayudaron a Derek Chauvin a contener a George Floyd enfrentan su primer día de juicio. Los 3 ex policías que ayudaron a Derek Chauvin a contener a George Floyd en una calle de Minneapolis en mayo de 2020 serán juzgados en una corte federal desde este lunes por violar los derechos civiles de Floyd. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao enfrentan cargos de violación de derechos bajo el pretexto de la ley por supuestamente no proporcionarle asistencia médica a Floyd el 25 de mayo de 2020. Según señala la acusación formal, Thao y Kueng también están acusados de no intervenir en el uso de fuerza irrazonable de Chauvin, cuando se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante más de 9 minutos. Kueng, Lane y Thao se declararon inocentes de los cargos federales, mientras que Chauvin admitió su culpabilidad en diciembre como parte de un acuerdo. Además, a Chauvin lo condenaron en Minnesota el año pasado por cargos estatales de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión del delito grave. Un jurado de 5 hombres y 7 mujeres se seleccionó para el caso de los policías el pasado jueves en una corte federal en Paul, Minnesota. Las declaraciones de apertura en el juicio están programadas para el lunes a las 10 a.m. hora local. El juicio comienza unos 20 meses después de que Floyd, un hombre negro de 46 años, fuera esposado y presionado contra el pavimento boca abajo durante un arresto. Un video desgarrador que grabó un transeúnte muestra a Floyd jadeando por aire, mientras suplicaba a los policías: «No puedo respirar», y llamaba a su madre.
Los agentes llamaron a los servicios médicos, pero no le proporcionaron ayuda a Floyd, quien quedó inconsciente y dejó de respirar. Él estuvo en la misma posición hasta que llegaron los paramédicos y levantaron su cuerpo inerte en una ambulancia. Lo declararon muerto más tarde esa noche. El video de sus últimos momentos desató protestas generalizadas y fuertes disturbios en un movimiento social contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Menos de 2 años después, volver a revivir el homicidio sigue siendo especialmente difícil para la familia de Floyd. Este juicio será otra experiencia dolorosa para la familia Floyd, que una vez más debe revivir su extenuante muerte con detalles insoportables, dijeron en un comunicado Ben Crumb, Antonio Romanucci y Jeff Storms. Abogados de la familia Floyd, en nombre del equipo legal y la familia, confiamos y esperamos que un jurado imparcial que represente a la comunidad será seleccionado para hacer este importante trabajo. El caso federal es diferente a los cargos estatales por la muerte de Floyd. Quen, Lane y Tao se han declarado inocentes de los cargos estatales de instigación y complicidad, y ese juicio está programado tentativamente para junio. El presidente Biden cambia el tono, se enfrenta a Trump y promete estar en la pelea por el control del Congreso. En coincidencia con su primer año de gobierno, Biden ha adquirido un tono combativo que no tenía antes y ha salido a enfrentarse directamente con aquel al que no quería nombrar, a su predecesor o el tipo anterior o el derrotado expresidente Donald Trump. En la maratónica rueda de prensa que ofreció esta semana desde la Casa Blanca, además de romper un récord de las comparecencias ante los medios más larga que haya hecho un presidente, casi 2 horas, Joe Biden anunció que varias cosas cambiarán en su segundo año de mandato. Saldré más frecuentemente de este lugar, la Casa Blanca, y hablaré con la gente. Buscaré más asesoría afuera, desde académicos hasta editores. Voy a estar profundamente involucrado en estas elecciones. Saldré y explicaremos en lenguaje sencillo lo que estamos haciendo, dijo Biden. El presidente promete que estará metido de lleno en la pelea electoral para la renovación del Congreso el próximo noviembre, en las que los demócratas se arriesgan a perder las exiguas mayorías que mantienen en ambas cámaras. Será un cambio notable del comedido Biden del primer año de gobierno, que ya empezó a mostrarse el 6 de enero de 2021, con el duro discurso con el que marcó el primer aniversario del asalto al Capitolio por parte de una turba de simpatizantes de Donald Trump. Ese día, con un tono que no tenía antes, Biden salió ese día a enfrentarse directamente con aquel al que no quería nombrar, a su predecesor o el tipo anterior, o el derrotado expresidente, y marcó lo que podría ser el estilo discursivo en la campaña que empieza. Durante casi un año el presidente fue testigo silencioso de cómo Trump, quien todavía no lo reconoce como jefe de Estado, siguió esparciendo el infundio del fraude electoral y torciendo el brazo a los pocos que dentro del Partido Republicano no lo acompañaban en la denuncia. Así, por omisión de muchos, el repliegue de algunos y el retiro de otros, Trump tomó el control del partido. Esa estrategia de ignorar el problema de Biden molestó a los demócratas que le pedían que confrontara a Trump, no solo por la gran mentira del fraude, sino por su responsabilidad en el asalto al Capitolio que sus seguidores protagonizaron apenas horas después de haber sido arengados por él a las afueras de la Casa Blanca. Cuando ignorar a Trump no da resultados. En su mensaje del pasado 6 de enero, Biden acusó a Trump de estar horadando la institucionalidad democrática del país. En vez del nombre de su predecesor, prefirió usar su condición de perdedor en su frustrado intento de reelección, que es algo que, quienes han estudiado su personalidad aseguran que es algo que le molesta a Trump, que lo relacionan con una pérdida a él que siempre se considera un vencedor. Con su discurso del 6 de enero y posteriores, como el que ofreció en Atlanta para presionar al Congreso para que aprobara las leyes del derecho al voto federales que neutralicen las iniciativas de las legislaturas estatales controladas por los republicanos. El presidente se puso en sintonía como la gran porción de demócratas que defienden posiciones menos de centro y son más combativos ante Trump y su gente. Más allá de los logros de la gestión que destaca la Casa Blanca, el primer año de la presidencia de Biden no ha salido como él habría querido.
ni como había prometido que sucedería. El coronavirus sigue siendo un dolor de cabeza, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca para promover la vacunación, que ha terminado siendo un campo minado políticamente hablando. Como resultado, el 63% de la población está completamente inmunizada pese a la amplia disponibilidad de vacunas que hay en el país. La agenda de reconstruir mejor Build Back Better no ha podido ser aprobada completamente en el Senado por la oposición de los republicanos. Cierto que el componente de infraestructura tradicional, vías, puertos, comunicaciones, recibió apoyo bipartidista, pero el foco en la infraestructura social no ha podido completarse.